de lo que vimos en la sesión anterior, más cuando venimos de un fin de semana. Entonces, ¿qué me podrían decir a grandes rasgos qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿De qué se acuerdan? Algo que venga a su mente, que sea de lo que hemos visto. Vimos más que nada lo de como generalidades del diagrama hierro-carbono y los puntos importantes como peritéctico, eutectoide, eutéctico y algunos elementos de aleación importantes en los aceros al carbono. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente vimos eso. ¿Alguien más? Carla, ¿querías comentar algo? Pues era prácticamente lo mismo que dijo Flor, profesor. Estuvimos viendo un poquito también de las transformaciones de fase y repasando un poquito conceptos anteriores que como que no teníamos muy claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien se acuerda? Ya habíamos definido cómo se clasifican las transformaciones de fase. Y dijimos que las transformaciones de fase principalmente se clasificaban de acuerdo al mecanismo gobernante. Es que si les digo cuál es el mecanismo gobernante, prácticamente les estoy diciendo cuáles son. Entonces, a ver si las recuerdan. ¿Se acuerdan cómo se clasifican? Son dos. Una pista. Es un mecanismo que se activa térmicamente. ¿No? ¿Otra pista? Bueno, otra pista es que una de esas clasificaciones involucra las transformaciones de tipo cizallante. Ya les di muchas pistas. ¿Qué dicen? ¿Se clasifican en qué y en qué? ¿No son las de líquido, sólido, gaseoso y plasma? Estos serían como más bien como estados, ¿no? Estados de la materia. Más bien es el mecanismo con el cual se forman. Acuérdense que dijimos que en esta clase principalmente nos interesa el estado sólido y que aún en estado sólido existen transformaciones de fase. Por eso dejamos bien en claro desde un inicio que existen, si bien esto se puede considerar también, o un cambio de materia también se puede, un cambio de estado también se considera una transformación de fase. En español solemos mencionar que los cambios de estado son como los que acabas de mencionar, Atsiri, y que las transformaciones de fase son las que se pueden llevar a cabo dentro de un mismo estado. Entiéndase por ejemplo, transiciones en estado sólido-sólido. El ejemplo es, obviamente, lo que estuvimos viendo del diagrama hierro-carburo de hierro, que vimos que puede, en este caso estuvimos analizando lo de los aceros, y que el acero puede tener dos fases aún en estado sólido. A lo mejor físicamente lo vamos a ver idéntico o se debería de idéntico, no veríamos algún cambio físico significativo. Sin embargo, quedamos que a nivel de arreglo atómico lo que iba a cambiar pues era la disposición que tenían los átomos, ¿cierto? Que por ejemplo pasaban de estar cristalizados en una red BCC a cristalizar en la red FCC. Bueno, pero a ver, ¿cómo fue que cambió de BCC a FCC? ¿Qué mecanismo fue el que hizo posible esa transformación? ¿Una reacción química? Una reacción química muy bien dada por el movimiento de átomos, ¿cierto? ¿Y cómo le llamamos al movimiento de átomos? Bueno, les voy a decir, es la difusión, chicos. Acuérdense, difusión es el transporte de masa, el transporte de átomos. Ya habíamos mencionado que las transformaciones se clasificaban en difusionales y adifusionales. Si se fijan, las transformaciones de fase entonces se clasifican de acuerdo al mecanismo gobernante, que en este caso es la difusión. Entonces prácticamente podemos decir que se clasifican en aquellas en donde la difusión juega un papel importante y aquellas en las cuales no entra para nada la difusión. Imagínense qué tan importante es este fenómeno que hasta es parte de la clasificación general.
¿Vale? Entonces, efectivamente, las adifusionales eran las que era correspondiente a el efecto de cizallamiento. Por ejemplo, la martensita, vainita, son adifusionales. Bueno, entonces, ¿sí se acuerdan que vimos eso? Sí, ¿verdad? No pasa nada, si no se acuerdan, bueno, ya ahorita lo recordaron. No se sientan agobiados tampoco. Bueno, otra cosa es cómo definíamos una transformación de fase. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos aseverar que se está llevando a cabo una transformación de fase? ¿Se acuerdan? Mencionamos como 3 ejemplos prácticos en los cuales decíamos que se está llevando a cabo una transformación de fase. ¿Cómo le hacíamos? ¿Se acuerdan? De hecho, ahorita acabo de mencionar el ejemplo anterior. Tiene que ver directamente con eso. ¿Que no para pasar de una fase a otra se necesita un cambio en temperatura? Sí, un cambio de temperatura, efectivamente, pero fíjate que esta definición no del todo me define una transformación de fase, porque ¿qué pasa si yo incremento en 1 grado? Si te fijas, no me definiste el intervalo, entonces 1 grado a lo mejor no estamos muy lejos, ¿no? de la zona de transformación. Entonces hay que complementar un poquito más esto, Noel, sí, por ahí va la cosa, pero si te acuerdas, acabo de mencionar algo ahorita de que cambia qué cosa cuando subimos la temperatura. Bueno, mencionábamos lo de la estructura cristalina cuando hay una reacción química. Exactamente, me acabas de dar 2. Las transformaciones de fase son cuando tenemos una reacción química, que son básicamente reacciones de cambios de composición, y la otra es cuando tenemos un cambio en su estructura cristalina. Entonces, fíjense que cuando decimos estas 2 cosas, hablamos de una transformación de fase. No puede haber una transformación de fase si no hay una reacción química. No puede haber una transformación de fase si no hay un cambio en la estructura cristalina. En dado caso de que haya un cambio en el material y no se lleven a cabo estas 2 cuestiones, quiere decir que no hubo como tal una transformación. Puede haber otros fenómenos asociados también a estas mismas variables, ¿no? Como por ejemplo, formación de compuestos, que tiene que ver totalmente con la parte de precipitación y algunos otros fenómenos. ¿Sale? Entonces, acuérdense, chicos, que se les quede ya bien grabado de aquí en adelante. Eso es lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Bueno, entonces, lo de hoy vamos a retomar precisamente a partir de ese punto. Y si se acuerdan, este diagrama que ustedes están viendo en pantalla corresponde precisamente al diagrama hierro-carburo de hierro. Ya explicamos más o menos ahí qué zonas son las que tienen estabilidad, cómo es que se forman. Mencionábamos inclusive que había efecto de elementos de aleación. Hoy vamos a ver exactamente a qué se refiere con esto. Todo esto que estamos mencionando actualmente tiene total repercusión en la unidad 1. Si se acuerdan, la unidad 1 es cinética de las transformaciones de fase. Entonces, esto quiere decir que todas estas variables que estamos mencionando repercuten directamente en la cinética de las transformaciones de fase. Ustedes mismos van a ver, conforme vayamos avanzando en el tema, que tiene total inferencia, ¿no? Si pasa algo dentro del material, probablemente va a repercutir a la hora de que tratemos de hacer una reacción química o, como mencionaban también, un cambio en la estructura cristalina. Bueno, entonces, de aquí de este diagrama que ustedes están viendo, por último, fue lo último que me faltó mencionar, son las temperaturas. Estas temperaturas que ustedes ven por ahí son precisamente las de interés en este tipo de diagrama, ya que me señalan en dónde es donde se pueden llevar a cabo las transformaciones de fase. Una de ellas es, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que está en una línea punteada, ¿cierto? Esa temperatura, aquí el diagrama me está diciendo que se llama A1. Muy bien. Fíjense que la zona de los aceros es interesante, ya que habíamos clasificado a los aceros de 2 maneras. Esto es de acuerdo al diagrama, ¿eh? Ya sé que se clasifican de acuerdo a la composición química en contenido de carbono, pero aquí, en cuanto a este diagrama, lo vamos a clasificar de 2 formas. Fíjense, voy a tratar de trazar una línea completamente vertical que pase por el punto eutectoide. Y sí quedó derechita, pero quedó un poquito hacia la derecha. Bueno, imagínense ustedes que sí está pasando exactamente por ese punto, ¿vale? Entonces, todos los aceros que tengan una composición
en donde queden de esta línea hacia la izquierda, quedábamos que se llaman hipoeutectoides, en donde el prefijo hipo significa que está antes de. Entonces esto quiere decir que está antes del punto eutectoide. Los aseos que estén de esta línea hacia la derecha se les llama hipereutectoides. Hiper, el sufijo hiper, quiere decir que está después de. Y entiéndase que los aceros pues llegan más o menos hasta esta línea que estoy dibujando, hasta por ahí se pueden denominar aceros. Ya de ahí en adelante son fundiciones. Antes, pues aquí tenemos un campo de aceros, ¿sale? Es bien importante lo que les estoy mencionando ahorita, porque a continuación también vamos a ver cuáles son las temperaturas. Para poder llegar a la parte de las temperaturas, ahorita se las voy a presentar en una tabla y vamos a hacer uso pues también del diagrama para que ustedes se vayan guiando y vayan tomando nota exactamente de cuáles estamos hablando. Pero, bueno, aquí están las temperaturas. Fíjense, las temperaturas, precisamente que acabamos de mencionar, específicamente se llaman temperaturas de transformación o también las encontramos como temperaturas críticas. Puede ser de las dos maneras. Cualquiera de las dos formas que ustedes vean o lean o escuchen se refiere exactamente a las mismas. La palabra crítica va más que nada porque quiere decir que hay un cambio crítico, ¿cierto? Entonces, ya sea que este cambio sea el que da inicio a la transición de fase o este cambio sea esta temperatura sea la que denote el final de la transición de fase. Por eso se le llaman también temperaturas críticas. Bueno, estas temperaturas depende en qué zona estén, son vamos a decir, la letra que llevan. En primer lugar, no sé si se han fijado, pero todas las temperaturas, perdón, críticas o temperatura de transformación tienen la letra A. Las que más conocen, supongo, es como A1, ¿cierto? Que es precisamente la temperatura eutectoide. ¿Qué otras conocen? ¿O cuáles otras habían escuchado? O tal vez no las habían escuchado, también puede ser una opción. Yo no las había escuchado, profe. No te preocupes. ¿Alguien sí? Yo poquito, pero A2 y A3. Muy bien, perfecto. A2, A3. Y pues tal vez por lógica supongamos que también hay un A1, ¿verdad? No sabemos ahorita en dónde está, pero bueno, vamos a suponer que pues también lo hay. No es como que haya iniciado del 2. ¿Qué otra temperatura también conocen? ¿Alguien conoce alguna otra distinta? ¿No? Bueno, no se preocupen, no pasa nada. Estas temperaturas ya tiene un ratito que las delimitaron y alguien pues fue el que las bautizó. Precisamente su apellido era Osmond. Hoy en día todavía inclusive hasta pueden encontrar el artículo en donde publicó esto y me parece que se llama algo como puntos de interés o puntos críticos en el acero. Algo así se llama artículo. Se puede considerar un artículo científico, pero la fecha es 1885. Ya se imaginarán que pues, obviamente no es como que esté en digital, o bueno, sí está digital, pero es como una tipo escáner, ¿no? Como una tipo fotocopia. Desde entonces es que ya se denotan estas temperaturas. Esta persona, que precisamente era un metalúrgico francés, pues por ser francés, pues obviamente no pensó a lo mejor a nivel global, y bautizó estas temperaturas con el propio francés. La letra A, que ven ustedes en todas las temperaturas, significa arret. Que dicho, aquí lo voy a poner arriba. Ahí está, arret. Creo que hasta en francés tiene por aquí un símbolo. Discúlpenme si alguien aquí es experto en francés, yo no lo soy. Mi pronunciación tampoco es muy buena, pero bueno, ahí está la palabra, que traducida al inglés significa como punto de interés. ¿Sale? Entonces, él denotó que las temperaturas pues se iban a denotar con la letra A por esta palabra de red. Bueno, asimismo también dijo que desde entonces ya se conocía que las transformaciones podían también ser de dos tipos. O podría llevarse a cabo una transformación de fase en equilibrio
o podría llevarse una transformación de fase bajo condiciones continuas. Cuando no se especifica, por ejemplo, si se fijan aquí en el diagrama, tiene A1, ¿verdad? Y por acá tenemos A3. Las estoy tratando de delimitar ahorita. Creo que ya no se notan, a lo mejor porque sigo con el mismo color. Permítame, las voy a rodear en color rojo. Ahí está A3. Aquí tenemos A1. Aquí no se toma la molestia de decirnos simplemente que la temperatura, porque creo que la persona que hizo este diagrama da por hecho de que quien lo estemos leyendo tenemos por entendido que se hizo en equilibrio. Entonces no hay necesidad, pero aún así déjenme decirles que estas temperaturas de este diagrama no nada más se les llama temperatura A1, sino se les suele denotar como A subíndice E y el número 1. Esto significa que son temperaturas al equilibrio, ¿cierto? Bueno, entonces, como les diga, aquí en el diagrama no están así, porque pues es obvio que es un diagrama de equilibrio, pero cuando ustedes en la literatura vean que dice AE1, AE3, AE2, significa que son estas temperaturas de estos diagramas de equilibrio. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que tenga alguna duda en esto? No, profe, vamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, bajo condiciones continuas, pues resulta de que nosotros podemos lograr los mismos cambios en los materiales. En este caso hablábamos del acero, pero véanlo como cualquier material, cualquier aleación, inclusive hasta hay estos cambios en los cerámicos, hay estos cambios en los polímeros, hay estos cambios en todo tipo de materiales. Pero bueno, aquí estamos haciendo énfasis especial en las aleaciones ferrosas. Esto es para aceros, acuérdense. Cuando estas condiciones ya son continuas, acuérdense que nosotros podemos lograr estos cambios de dos maneras. Ya sea que calentemos el material hasta una temperatura elevada y descendamos para poder obtener una microestructura final deseada, o podemos hacerlo de manera de calentamiento hasta la fase que nosotros queremos y descender. No necesariamente tenemos que alcanzar estas temperaturas, vamos a decir, partiendo siempre de enfriamiento. Resulta de que cuando esta temperatura, vamos a tomar la A1, ¿sale? Cuando A1 nosotros la experimentamos, nosotros pasamos por esta temperatura durante calentamiento, ahora esta letra E vamos a sustituirla por una letra C y ahora es AC1. De tal manera que si nosotros vamos en calentamiento, nosotros vamos a obtener ahora AC1, AC3, AC2. ¿Qué significa C? Como ustedes pueden ver aquí, nos dice que la letra C deriva del francés chauffant o chauffage, que realmente significa calentamiento en francés. De ahí la letra C. Entonces, acuérdense que C inclusive está fácil para nosotros en español porque pues, es como la misma inicial de chauffage a calentamiento. Es una letra C. Bueno, resulta de que si nosotros venimos en enfriamiento y pasamos por estas mismas temperaturas, ojo, las temperaturas siempre están ahí, nada más que depende cómo nos las topemos, ya sea en calentamiento o en enfriamiento. Y las que están en equilibrio en el diagrama, acuérdense que son con la letra E. Si vamos en calentamiento, se le pone la letra C. Y ahora, si venimos en enfriamiento, se les pone la letra R, que como pueden ver, aquí está, la letra R deriva también del francés y significa refroidissant, que realmente refroidissant es enfriamiento en francés. Aunque no lo crean, esto se adoptó pues precisamente porque ya tiene muchísimo tiempo y no importa la lengua que hablen, no importa la parte del mundo en la que estén, todo mundo les va a entender qué es un AC1 o qué es un AR1, porque esto se hizo global, a pesar de que sale del francés. Entonces, por eso lo estoy poniendo aquí. Esto lo van a encontrar en todas partes y de hecho no se les suele cambiar el nombre porque causarían confusión. Entonces, nada más grábense esto, ¿sale? AE es de equilibrio, AC es de calentamiento y AR es de enfriamiento. Pero acuérdense que siempre hacemos alusión a las mismas temperaturas. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda de esto? No, profe, está bien. Muy bien, perfecto.
Bueno, déjenme decirles que también hay otra temperatura. Todo este tiempo, no sé si se dieron cuenta, pero todo este tiempo estuvimos hablando de los aceros hipo, que son estos que están acá, ¿verdad? Ay, yo me ando comiendo una letra, iba a poner la palabra hipo. Bueno, si se fijan, siempre estuvimos hablando de los aceros hipo. Inclusive los ejemplos que ustedes me dieron por ahí de A2, perdón, y de A3, corresponden a los aceros hipo. Sin embargo, hay una pequeña modificación cuando hablamos de los aceros hiper, que nuevamente, no sé por qué, me estoy comiendo la letra I. Déjame escribirla de nuevo. En los aceros hiper vamos a tener una modificación. Y esto es que en los aceros hiper, ahí está, en los aceros hiper no existe A3. En los aceros hiper existe ACM. Y esta ya fue bautizada mucho después. Y el subíndice CM significa cementita. Y esto hace alusión a que por lo general los aceros hiper pues van a contener en su composición perlita más cementita, mientras que los aceros hipo, prácticamente el equilibrio, lo que tenemos es perlita más ferrita que perlita. Entonces, por eso esta letra cambia. En vez de ser A3, cambiamos a ACM. Y otra cosa, si observaron, es que estas temperaturas, A1 es completamente horizontal en el diagrama. A1 quedamos que era esta que está aquí punteada. Sin embargo, A3 es como uno de los lados inferiores del rombo que corresponde a la austenita. Esta aquí diagonal, que les digo que es como un lado inferior del rombo, ese es A3. Mientras que ACM es este otro lado del rombo. ¿Sale? Entonces, esta línea no la esperen ver al igual que A1, que es completamente horizontal. Estas líneas, espérenlas así como está aquí, como parte del rombo que corresponde a la zona de la fase gamma o, dicho en otras palabras, la zona austenítica. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos esas son las temperaturas en las cuales se ven involucrados los aceros y se denotan para las transformaciones de fase. Como ya habíamos dicho, también nosotros podemos hacer que estos diagramas no salgan del equilibrio y los podamos pues considerar en condiciones continuas o en condiciones isotérmicas inclusive. Creo que ya les había dado este dato, pero si no, de todos modos no está de sobra. Y esto es que este diagrama que ustedes están viendo, todos los que trae la literatura son diagramas que corresponden a equilibrio, ¿sale? Y ese equilibrio de temperaturas durante enfriamiento. Pero como tienden a equilibrio, no se les pone la R. Se dice que son temperaturas de equilibrio, así como tal. Pero en realidad estos diagramas se construyen en enfriamiento. Bueno. Asimismo también, aquí a lo mejor en este diagrama les faltó ponerlo. Pero déjenme decirles que acá podríamos poner otras temperaturas interesantes. Por ejemplo, aquí en azul, yo voy a puntear otra. Es que como es en equilibrio, no se pone esta zona. Tendríamos que salir de equilibrio para que lograr esta fase que voy a poner aquí abajo. Sin embargo, pues no se preocupen, por eso la estoy poniendo en punteado, porque quiere decir que no existe, que es algo un poco más, mucho más bien metaestable que las otras fases. Esta zona que acabo de delimitar aquí en letras punteadas debería de corresponder a la transformación martensítica. Sin embargo, no se suele poner porque como estamos hablando de un diagrama de equilibrio, en equilibrio no podemos lograr martensita. Precisamente tenemos que salir de las condiciones de equilibrio para poder llegar a formar martensita. La martensita, como ustedes saben, se va a denotar la temperatura con la letra M. Y van a decir, ¿por qué si traíamos la A, ahora cambiamos a M? Esto es porque esta fase fue descubierta mucho después de las anteriores. Precisamente como se requieren condiciones muy extremas para poderse formar, pues en 1885 no se tenían ni los equipos ni la idea de que acelerando demasiado el proceso se podrían formar este tipo de fases. Entonces, por eso ya después, sí, en inglés tiene la letra M. Y aquí a lo mejor falta agregar la de la vainita, que esa se denota con la letra B, ¿sale? Necesitamos la letra B. Y al igual tenemos BS y BF. Ya sé, aquí tenemos como una torre de Babel en esto de las letras.
ya que estas tienen S y F correspondientes a start y correspondientes a final, lo cual quiere decir que es inicio de la formación de martensita, final de la transformación de martensita. BS es inicio de la transformación de vainita y BF es final de la transformación de vainita. Yo agregaría todavía estas aquí aparte. Y bueno, ya para cerrar esta parte de las temperaturas, a la zona comprendida, vamos a decir, entre una fase y otra, regreso al diagrama. ¿En dónde podríamos ver esta zona que está como entre una fase y otra? Aquí la voy a tratar de poner en amarillo y me voy a ir primero con los aceros hipo. Este triángulo que yo estoy dibujando aquí, que está delimitado por base por la temperatura A1, por hipotenusa por la temperatura A3, y aquí no está porque es demasiado pequeña, pero en realidad la altura del triángulo está dada por A2. Nada más que aquí casi no se ve. A2, de hecho, corresponde a un límite de solubilidad de ferrita. Acuérdense que aquí hay una solubilidad, hay una solución sólida de ferrita. Bueno, entonces, esta zona, si se fijan, es una zona de cambio. ¿Por qué? Porque aquí abajo quedamos que tenemos ferrita, acá arriba tenemos austenita. Entonces, en esta zona de en medio tenemos una mezcla de ambas. A esta zona se le llama zona intercrítica. Y se llama así porque está inter, es decir, entre las temperaturas críticas. Entonces, cuando hablemos de zonas intercríticas, estamos hablando de esta zona. No es ni la zona de completa austenización y no es la zona de completa ferritización. Estamos hablando de algo que nos queda en medio. Para los aceros hiper, al igual, también tenemos una zona ahí inter, solo que esta es más grande que la anterior. Y aquí estaría. A esta zona que nosotros tenemos aquí es una zona también de transición, en donde estamos de perlita más cementita que tenemos acá abajo y también vamos finalmente a llegar a la austenita. Entonces, entiéndase por zonas intercríticas o zonas de transformación en este diagrama a estos dos como triángulos que acabo de dibujar aquí. No sé si fui claro o hay alguien que requiera que vuelva a explicar alguna parte. Saben que con toda confianza, si algo no lo entienden, me lo pueden decir y yo con todo gusto lo volveré a repetir. La parte del último triángulo, ¿te refieres a qué microestructura tenemos previo a la transformación? Es decir, acá abajo, ¿o qué fue lo que no escuchaste? Perfecto. Mira, aquí tenemos una microestructura formada por perlita. La perlita se suele denominar con la letra teta. Entonces aquí sería perlita más cementita. Acuérdate que cementita sería Fe3C. Aquí de hecho está escrito abajo, ¿no? Pero bueno, esto es principalmente lo que va a estar compuesta la microestructura de los aceros hiper. Y de los aceros hipo vamos a tener ferrita, que es la fase alfa, más perlita, que sería teta. ¿Cierto? Ustedes a lo mejor podrían decir, oiga, pero está entrando en controversia porque aquí en el diagrama dice ferrita más cementita. E inclusive quien ya haya revisado la bibliografía que les puse, o más que la que les puse, la que les cité aquí mismo en Teams. Este diagrama, de hecho, lo obtuve del libro de Krauss, de George Krauss. George Krauss, obviamente, yo no sé mucho más que Krauss. Estoy años luz de eso. Y obviamente él es una eminencia en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué él nos pone ferrita más cementita? Esto tiene que ver con la explicación que di la primera clase entre cuál es la diferencia entre un microconstituyente y una fase. Y esto es porque la perlita es un microconstituyente. Acuérdense que finalmente la perlita es una matriz ferrítica más láminas de cementita. Eso quiere decir que en realidad la fase es fase alfa, es fase de ferrita. Por eso él quiso simplificar esto y entiéndase por las personas que están leyendo esto, que sabían de lo que él está hablando, simplemente le puso ferrita más cementita. Pero bueno, ojo, hay que tener en cuenta esta información. ¿Sale? No sé, ¿alguien más? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? ¿Algo que no se haya entendido?
¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, así sería de esta manera esto de las temperaturas. Bueno, por otro lado, también hay que tener en consideración algo. Hasta el momento y hasta ahorita, solo hemos definido cómo podemos hacer las transformaciones de fase en este diagrama. Aquí, por ende, sabemos que las transformaciones de fase las podemos explicar, y ya lo habíamos visto, mediante la termodinámica. La termodinámica mediante la energía libre de Gibbs, que en realidad la energía libre de Gibbs pues, es una relación entre la entalpía más un producto de la temperatura por la entropía, nos está diciendo si es viable que se vaya a dar esa transformación, que se vuelva de momento una fase metaestable y entonces en ese momento se forme la que está en las condiciones de mínima energía para esa temperatura, a esa presión o a esa temperatura-tiempo, ¿no? Acuérdense que estos diagramas nunca hablamos de presión porque son a presión constante, son a presión ambiente. En realidad no está presurizado este acero que lograron con estas, para este diagrama, está a temperatura ambiente. Lo único que están modificando es temperatura y composición química. Bueno, entonces, pues bueno, dicho esto, hay que entender que las transformaciones también podemos salir de esta parte de equilibrio e irnos a condiciones continuas o a condiciones isotérmicas. Cuando hacemos esto, la termodinámica ya no nos ayuda tanto. Sí nos dice si funciona o se da la reacción, sí nos ayuda para eso, nos valida que efectivamente se va a llevar a cabo, pero hay algo muy importante que se estudia para esto de las transformaciones, y eso es la cinética. ¿Por qué hablamos de la cinética aparte? Porque si ustedes se acuerdan de sus clases de termodinámica, la termodinámica en ningún momento tiene la variable temporal, ¿verdad? Ninguna ecuación de la termodinámica tiene una variable temporal. Es decir, nunca van a ver ustedes el tiempo ahí. Nunca va a haber unidades de por segundo, nunca va a haber unidades de por minuto, por hora. Esto es porque la termodinámica no la incluye. Para saber en qué tiempo se dan estas transformaciones, estas reacciones, precisamente hacemos uso de la cinética de reacciones, la cinética de transformaciones de fase. ¿Sale? Entonces, por eso se suelen manejar como dos cosas diferentes que tienen que ver totalmente, hablamos del mismo fenómeno de transformaciones de fase, pero, como dije, la cinética sí me va a decir en qué tiempo se lleva a cabo. ¿Sale? Entonces, bueno, teniendo en consideración eso, hay que ver lo siguiente. ¿Qué es el efecto de los elementos de aleación? Yo ya les había hablado anteriormente de que hay elementos que suelen ser muy afines a ciertas fases, ¿verdad? ¿Por qué? Como lo dije, por la afinidad química. Los enlaces son más fuertes cuando se van a una fase que en otra. Y aparte, la unión, el compuesto que van a formar es de mínima energía. Es el de, vamos a decir, el de superior mínima energía. Entonces, por eso suelen buscar fases en específico. Aquí nos dice que algunos elementos, como por ejemplo el manganeso y el níquel, nos dice que son estabilizadores de la fase gamma, es decir, son gamágenos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esa palabra? Y hay algunos otros elementos que son muy afines con la fase alfa, es decir, son alfágenos. Estamos hablando de la ferrita, como lo son el silicio, el cromo, el niobio. Algunos otros se utilizan para formar carburos, cuando están en cantidades en las cuales no puede estar en solución. Aquí yo quiero hacer este énfasis. No vayan a andar por el mundo predicando que si el acero tiene estos elementos, ya por default va a tener carburos. Es muy probable, pero es probable cuando la cantidad que tienen ya no puede entrar en solución dentro de la matriz. Si la matriz es austenítica, bueno, si estos elementos no pueden estar en solución dentro de la matriz, ya formarán carburos. Es decir, cuando se vuelve una solución sobresaturada. También igual para la ferrita. Si la ferrita no puede tener en solución a estos elementos, pues esos ya se encargarán de formar carburos. No solo carburos, quiero dejar esto en claro. Depende cuál es el elemento de abundancia que tenga alta afinidad química y que tenga una fuerte unión de enlace.
Por lo general esto suele pasar con los elementos de los primeros elementos orgánicos que encontramos en la tabla periódica. De ahí que precisamente sea el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono, algunos de los elementos con los cuales si están presentes en el acero y aparte tenemos algunos otros elementos en cantidades grandes que no estén en solución, elementos como el titanio, como el propio niobio que habíamos mencionado aquí arriba, el molibdeno, el cromo, algunos otros, hay más, como por ejemplo el vanadio. Entonces, estos elementos van a tratar de buscar algún tipo de enlace. Y si están presentes los anteriores que les mencioné, los orgánicos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, van a formar un compuesto con ellos. Este compuesto es ajeno totalmente a la red. No pertenece al cristal, a la red cristalina. Hagan de cuenta, para que se den una idea, hagan de cuenta que es como si ustedes tomaran una barra de plastilina, ¿cierto? Y esta barra de plastilina comenzaran a amasarla, comenzaran a darle forma. En algún momento, hasta inclusive con el calor corporal que tenemos nosotros en la mano, vamos a hacer una transferencia de calor y la plastilina queda pues bien suavecita, ¿no? Supongan ustedes que esta plastilina, ustedes le comenzaran a introducir unas, vamos a llamarle partículas de grava de esta de roca, de material pétreo, y comenzaran a meterlo dentro de la plastilina y siguieran amasando. La pregunta es, ¿la grava entra en solución con la plastilina o permanece ajena siempre a ella, no importa cuánto lo amasemos? Permanece siempre ajena. Muy bien. Este ejemplo, muchas gracias, Carla. Este ejemplo es lo mismo que lo que estamos hablando ahorita, en donde en esta analogía, la fase, en este caso, o ferrita austenita es la plastilina, y los carburos, óxidos, hidruros, nitruros o carbonitruros, que entiéndase estos últimos como los productos del enlace entre los elementos de aleación y los elementos orgánicos, son la grava. Entonces, si se fijan, están ahí, sí pueden estar distribuidos homogéneamente, pero nunca están en solución. Son extraños, son externos a la red. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de precipitados, este tipo de compuestos químicos. ¿Vale? Entonces, por eso quiero agregar aquí que no solo son carburos. Los carburos, acuérdense que son los que mantienen enlace con el carbono. Hidruros mantienen enlace con el hidrógeno. Nitruros mantienen enlace con el nitrógeno. Óxidos con el oxígeno. E inclusive puede haber compuestos como carbonitruros o carbohidronitruros. Esos son más complejos, pero puede llegar a ser. Obviamente estos elementos no son deseables en el acero, precisamente porque puede pasar esto. A quien le interese la parte de electroquímica y de permeabilidad de hidrógeno, no lo sé, a lo mejor es algo de interés para ustedes, tiene totalmente que ver con esto. Ya se van a imaginar que precisamente los carburos hacen que ahí se comience a aglomerar este tipo de gases que entran en difusión y pueden repercutir directamente al material. De tal manera que podemos hacer que un acero se pueda, no vamos a usar la palabra degradar, porque acuérdense que degradar solo es para los polímeros. En este caso sería corroer, o sea, se lleva un proceso de corrosión localizada o picadura, ¿no? Que es lo que normalmente conocemos. Entonces, bueno, los carburos precisamente no solo también son puntos en los cuales se puede llegar a comenzar a hacer la picadura por la corrosión localizada, la picadura. También nos generan esfuerzos en el material. Véanlo de esta manera. Imagínense que ustedes tienen una red de átomos. Voy a tratar de dibujarlos aquí. A lo mejor no todos están del mismo tamaño. Ustedes tengan mucha imaginación e imaginen que pues todos están parejitos. Voy a dibujar 4 filas. Más bien estas son columnas, 4 columnas. Ahí está. Muy bien. Entonces sabemos que esta red de átomos pues está enlazada. De tal manera que este está enlazado con este con este con este. Y así todos llevan una unión. ¿De acuerdo? Y al igual manera los que están en vertical. Estos también mantienen una unión. Más o menos así veríamos una red de átomos. No importa ahorita cuál sea, simplemente es por efectos didácticos.
Entonces, imaginen ustedes que si llega a formar uno de estos compuestos, como por ejemplo un carburo. Este carburo, nosotros lo vamos a ver, hay morfologías, pero ahorita vamos a pensar que es como una bolita simplemente. Este se forma dentro de la red, pero no pertenece propiamente a la red, sino hagan de cuenta que es como un intruso, como la analogía que hicimos de la plastilina y la grava. Mecánicamente, los aceros pueden llegar a presentar una especie de resistencia o de mayor resistencia, y esto es por un efecto que se forma que se llama endurecimiento por deformación. ¿A qué se refiere el endurecimiento por deformación? A que estos precipitados, supongan ustedes que está aquí adentro, y aquí está el precipitado. Esto implica que ese enlace que antes había aquí, este enlace morado, ya no puede estar ahí porque ya hay un intruso que no pertenece a la red. Entonces, ¿qué pasará? Que se van a doblar los enlaces y sucede algo de esta manera. Muy parecido a como cuando ustedes quieren atravesar como vamos a suponer como una cerca, estas cercas que a lo mejor tienen como alambre. Entonces, para poder pasar a través, a lo mejor con sus manos, el alambre superior lo llevan hacia arriba, con su mano izquierda, el alambre de abajo lo llevan hacia abajo y pues pasan a través. Hagan de cuenta que esto sucede. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros ejercemos una deformación en el material, este átomo se desplaza a la derecha, al mismo tiempo desplaza a este y este a su vez desplaza a este y así se va la cadena, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos este tipo de precipitados y hay una distorsión de la red, se comienzan a formar, no se hace una deformación lineal, sino aquí hay como una especie, cuando ustedes ya vieron defectos cristalinos, es como una especie de macla. No es una macla, pero funciona algo muy parecido. Entonces, aquí como ya la red no tiene esta misma continuidad, a lo mejor este átomo tiende como a querer subir o como a querer bajar y este de acá a querer bajar y comienzan como a chocar entre sí. Esto produce, imagínense que esto se reproduce millones de veces en el material y esto hace que el material parezca como que se endurece, pero es por este efecto de endurecimiento por precipitación. Sin embargo, cuando el precipitado es demasiado grande, vamos a suponer que el precipitado fuera de esta manera, ya no sucede esto. En realidad, ya lo que aquí hace la red prefiere tener una discontinuidad. Y ya en vez de estar enlazado a algo, estos enlaces pues simplemente no existen. El defecto es tan grande que ya no existen los enlaces y simplemente aquí se corta la red. A lo mejor acá sí hay más, a lo mejor por acá arriba también había, pero ahora nada más forman un enlace con todos los de alrededor y digamos excluyen a este. Ya no se hace este efecto de endurecimiento por deformación. Muchas veces cuando los precipitados son grandes ya no hacen que tenga más resistencia el material. Esto a lo mejor ahorita no tiene que ver, pensarían que no tiene que ver, pero sí, efectivamente. De hecho, después también podemos analizar algo de cinética de precipitación. Solo me interesaba que ustedes identificaran precisamente este tipo de mecanismos y cuando digamos que se endurece o se ablanda el material, pues estamos nos refiriendo a esto, a que los precipitados son pequeñitos o son grandes. Entonces, grábense eso nada más. Si los precipitados son chiquitos, endurecen mucho el material. Cuando son grandes, no tanto. Bueno. No sé, ¿vamos bien, chicos? Discúlpenme si no les pregunté anteriormente, pero ¿tienen alguna duda? No, profe, por el momento todo bien. No, profe. Muy bien. Bueno, vean por favor esta gráfica que tenemos aquí del lado izquierdo. Esta que tenemos aquí. Lo que nos está mostrando es el efecto de los elementos de aleación. Ahí tenemos el titanio, el molibdeno, el tungsteno, el silicio, el cromo, el manganeso y el níquel. Pero estos elementos, lo que nos está mostrando esta gráfica es cómo se mueve el punto eutectoide. Acuérdense que el eutectoide era, hasta lo voy a poner en rojo, el eutectoide es este que tenemos aquí. Ese punto puede llegar a subir, o sea, puede llegar a estar en temperaturas más elevadas o a temperaturas más bajas. De tal manera que si nosotros graficáramos así cada contenido de porcentaje en peso, cómo va cambiando con la temperatura, podríamos ver para el titanio una línea así. Vean cómo el titanio es extremadamente
repercute extremadamente en esta temperatura. Prácticamente comienza a ascender de forma lineal y con una pendiente muy alta. Esto quiere decir que el titanio va a comenzar a subir esa temperatura. Con lo cual, pues creo que podemos inferir que inclusive el titanio es un elemento alfágeno, es de ferrita, porque si se fijan está desplazando esta temperatura hacia arriba. Regresamos al diagrama, con lo cual ahora A1 a lo mejor está hasta por acá. ¿Qué sucedió? Amplió el campo de la ferrita. Eso quiere decir que era muy afín con el campo gamágeno. Es un elemento gamágeno. Y vean otros por el contrario, por ejemplo, el manganeso. Es este que tenemos aquí abajo. El manganeso comienza a descender este punto, es decir, podemos comenzar una transformación de fase a temperaturas más bajas que las de equilibrio. Acuérdense que siempre es una comparación respecto a equilibrio. El níquel todavía tiene mayor inferencia y el níquel todavía la desciende aún más. Hay algunos que tienen un comportamiento inclusive hasta sigmoide, como por ejemplo el cromo. Pero aún así, el cromo nos dice que puede llegar a repercutir bastante en la zona gamágena. Tanto como ustedes pueden ver aquí en esta figura de en medio. Vean cómo este diagrama nos dice, cuando el acero no tiene cromo, es esta línea punteada que tenemos aquí afuera, ¿sale? Así se ve la zona austenítica. Si nosotros aumentamos, o más bien agregamos 5% de porcentaje en peso de cromo, ahora esta será la nueva zona, esta que tenemos aquí. Vean cómo se reduce drásticamente. El punto eutectoide era este de aquí abajo. Ahora se movió hacia acá. Este es un comportamiento un poco más complejo. Si se fijan, es lo que nos quería decir esta curva que teníamos acá, que no solo se desplaza linealmente hacia arriba, sino se desplaza en diagonal hacia arriba y hacia la izquierda. O sea, se va haciendo este efecto. De tal manera que en aceros, perdón, en aceros que tengamos 19% de cromo, la zona austenítica se vuelve este pequeño triangulito. De ahí que luego digan que los aceros inoxidables no tienen una transformación. Sí la tienen, pero vean cómo tendríamos que llegar arriba de 1200 y específicamente con a lo mejor 0.58 de cromo, ¿no? Si tenemos más que eso, subimos por acá, es decir, nunca vamos a llegar a austenización. Si tenemos menos que eso, subimos por acá, nunca vamos a llegar a austenización. Así mismo rebasemos los 1200 grados. Si se fijan, estos fenómenos se pueden llegar a tornar un poco complejos, o más bien bastante complejos. Ya hablar de elementos de aleación en las transformaciones de fase ya no es algo tan sencillo como los otros diagramas, ¿verdad? Esto ya es un poquito más complicado. Hay algunos elementos que no tienen como que un efecto tan dominante como el cromo, como por ejemplo el manganeso. Vean que el manganeso nos dice que a medida que aumentamos su contenido, aquí otra vez tenemos la zona austenítica, la zona gamma, que sería la punteada, y nos dice que si aumentamos el contenido, el punto tectoide se va desplazando hacia la izquierda y al mismo tiempo hacia abajo, pero prácticamente la zona queda igual. Hagan de cuenta que todo este rombo lo comenzamos a desplazar. Aquí en el cromo no solo se desplazaba, sino aparte se iba siendo más pequeño. Entonces hay elementos que precisamente hacen esto en las transformaciones de fase. Yo creo que ahora se pueden imaginar que esto intencionalmente la industria aprovecha este tipo de cosas. Y a lo mejor, si las propiedades mecánicas finales de un acero no se ven afectadas, a lo mejor agregamos algunos de estos elementos para que a lo mejor nuestros tratamientos dependen de austenización. Ustedes saben que si la temperatura... bueno, más bien les voy a hacer una pregunta. Para poder llegar a la temperatura de austenización, en términos económicos, o sea, en términos de dinero, vamos a suponer a una industria, ¿qué le convendría más? ¿Que el punto tectoide esté a temperaturas más bajas o a temperaturas más altas? Económicamente, ¿qué le convendría? Pues que esté a temperaturas muy bajas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque es menos gasto de energía. Hablando así, o sea, si es un horno de arco eléctrico. Muy bien. Miguel, ¿coincides? Sí, igual es menor energía y menor tiempo, ¿no? Seguro, totalmente. Entonces, fíjense cómo esto es lo que a lo mejor buscaría alguien. ¿Sabes qué? Entonces vamos a desplazar. No me infiere, no va a ser ni que se endurezca,
ni que se reblandezca el acero, porque a lo mejor el cliente me está pidiendo un acero con estas propiedades, pero a lo mejor este elemento de aleación no va a repercutir en las propiedades mecánicas, que lo pongo entre comillas porque en realidad sí. Pero bueno, vamos a suponer que no. Entonces, lo que a lo mejor alguien piensa es, agrega un elemento que el punto tectoide baje para que le aportes menor energía o dure menos tiempo dentro del horno. Y de esa manera logras el tratamiento de austenización y posterior enfriamiento con las fases subsecuentes que quieras formar. Entonces sí, efectivamente, los dos tienen razón. Si este punto desciende, también desciende, digamos, la aportación de energía, por ende, la aportación económica al proceso. Entonces, fíjense cómo nos repercuten los elementos de aleación. Tienen totalmente repercusión. Bueno. Por otro lado, existen también, esto tiene una aplicación totalmente ingenieril, ya como tal diagramas de transformación. Perfecto. Yo ya vi cuáles son los diagramas de equilibrio, conozco los diagramas de equilibrio, sé que puedo lograr distintas fases con distinto contenido de elementos y con distinta temperatura. Muy bien, pero ahora me interesa saber cómo le hago para después hacer un enfriamiento y poder retener o poder formar una fase que a mí me convenga. Como ustedes saben, y de hecho se dice que la austenización es como una especie de reset al material, al acero. Si nosotros llegamos a la temperatura de austenización, lo que sea que hayamos tenido antes, no existe. En ese momento existe la austenita. Entonces, si nosotros queremos formar algo en específico, tendremos que modificar nuestra cédula de enfriamiento, es decir, modificar los parámetros tanto de tiempo y temperatura en el enfriamiento para poder obtener una microestructura que a mí me convenga. Ya sabemos, por ejemplo, en los aceros hipo, ya lo había mencionado, si es una rapidez que tienda a equilibrio o que sea en equilibrio, ya saben qué vamos a formar ahí. Quedamos que era ferrita más perlita. Si es un acero hiper y tendemos a condiciones de equilibrio, quedamos que era perlita más cementita. Muy bien. Pero aún así, nosotros podemos lograr otras fases, y esto es saliéndonos de equilibrio. Y para esto es que hacemos una introducción a lo que son los diagramas de transformación. Estos diagramas me van a ayudar a poder saber qué es lo que yo necesito formar o cuáles son los tiempos, más bien, cuál es la temperatura y el tiempo para poder formar una fase de interés. Existen varios diagramas. Vamos a empezar con el sencillo, que sería el de transformación, y que de hecho de aquí se puede calcular cinética directamente. Pero bueno, este diagrama de transformación tiene este comportamiento, ¿sale? Ya sabrán que este diagrama probablemente ustedes ya lo habían visto anteriormente, ¿cierto? ¿Ya lo conocían o es la primera vez que lo están viendo? La primera Para vez. mí, Ok, muy bien. Para todos es la primera vez, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Fíjense que estos diagramas, entonces déjenme hacer una introducción. A lo mejor si les digo cómo se les denota comúnmente, van a decir, ya lo había escuchado, solo que no lo asemejé a este. A estos diagramas se les suele llamar diagramas TTT. 3 T's. ¿Esa palabra sí la habían escuchado? ¿Diagramas TTT? Sí. Sí. Ok, entonces este es un diagrama TTT. Nada más que, bueno, esto es cuestión mía. Ustedes sabrán si lo adoptan o no. Yo les estoy poniendo aquí que este diagrama se llama diagrama IT. Ya sé que está en inglés, porque en realidad significa Isothermal Transformation. Pero a mí no se me hace correcto que normalmente escriban TTT. De hecho, es una cosa que solo utilizamos en español y rara vez en inglés, por la confusión que puede llegar a presentar. Se dice que estas 3 T son de tiempo, temperatura y transformación. Pero ¿qué creen? Que a la hora de que ya manejamos ecuaciones para definir esto, tiempo no es una T mayúscula. Tiempo es una T minúscula. Temperatura, esta sí es una T mayúscula. Y transformación, hay quien lo maneja de distinta forma, pero por lo general la vamos a encontrar como una X mayúscula.
Entonces puede causar confusión por esto. Ya a la hora de que la planteamos en una ecuación para calcular tiempo, pues resulta de que es una T minúscula, para calcular transformación es una X, y la temperatura esa sí es en T mayúscula. Por eso es que en mucha bibliografía suele mejor llamarles diagramas de transformación isotérmica o diagramas IT, ¿sale? Entonces, como ustedes le quieran llamar, si ustedes le quieren seguir llamando TTT, yo no tengo ningún problema. Solo les especifico por qué les enseño esta otra manera. Pero al final de cuentas es como ustedes lo entiendan. Ahora sí que no hay algo correcto o algo que esté mal. Nada más es por eso. Y bueno, nos dice que a partir de estos diagramas yo puedo crear distintas microestructuras con un enfriamiento isotérmico. Vamos a explicar cómo funciona esto. Y cómo se lee y qué significa. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos variables principales del diagrama? Tiempo y temperatura. Por eso se llama así. El tiempo está en la parte de abajo, la variable temporal. La temperatura la tenemos aquí y la transformación viene dado por estas curvas que tenemos aquí dibujadas. Por eso a veces se le suele llamar también diagrama de curvas C. C de la letra C, porque parecen una letra C estas curvas. O a veces también le llaman nariz de transformación. Ya ven que en español somos bien ocurrentes. Entonces, pues bueno, por eso se llama TTT o IT, como le quieran decir. El tiempo está abajo, la temperatura está en este eje y la transformación son estas curvas. ¿Vale? Y en realidad, este tipo de diagramas se leen a partir de un enfriamiento previo. Es decir, para poder usar este diagrama, antes necesitamos estar en la zona austenítica. Pero bueno, chicos, si se dieron cuenta, ya nos quedan unos pocos minutos para que se termine la clase. No me gustaría quedarme a la mitad de la explicación porque es muy importante. Entonces, ¿qué les parece si esto, cómo funcionan estos diagramas, lo iniciamos con ello en la siguiente sesión? Solo antes de que se me vayan, déjenme decirles que, ¿qué creen? Pues vamos a tener nuestra primer tarea. Es una tarea para mañana. Realmente esta tarea se pareciera que es formal, pero sí lo es. Es una tarea bien hecha, es con un formato. Pero ahora sí que si ustedes quieren el tipo de letra que ustedes quieran, la portada que ustedes quieran, en eso yo no tengo ninguna inferencia, como ustedes lo quieran hacer. ¿Qué me interesa que investiguen para mañana? Aquí está. Modelos cinéticos de transformaciones de fase en metales. Por favor, ahí investiguen cuáles son algunos de estos modelos, incluyan los que ustedes quieran, ¿sale? ¿Y qué debe de contener el documento? Bueno, el documento me lo entregan, por favor, en PDF en la plataforma de Teams. Ustedes ahí tienen un bloc de notas. En ese bloc de notas tienen como una carpeta para ustedes privada. Cada quien tiene su propia carpeta. Simplemente arrastran el documento PDF a esa zona. Nada más, por favor, la nombran de esta manera, como tarea, ya sea que, como usted le quieran poner, pero que diga unidad 1, tarea 1. ¿Sale? Yo aquí, por ejemplo, les puse tarea U1-01, que es de unidad 1, tarea 1. ¿Y qué debe de contener? Que me diga la descripción del modelo que encuentren, o modelos, cuál es la ecuación gobernante y en dónde se aplica. ¿Sale? A grandes rasgos, chicos, tampoco quiero que me hagan una investigación de 50 hojas, ¿no? Con que ustedes comiencen a adentrarse un poquito en esto, yo más que servido. Entonces, fecha límite es el día de mañana antes de la hora de clases. Es decir, tienen hasta la 1:59 para subir este documento. Ya si ustedes tienen una duda muy puntual o algo más que no sé, que se me pasó ahorita y que ustedes quisieran atender, con todo gusto, mándenme un mensaje personal y yo en la medida de lo posible les contestaré lo más rápido que pueda. Entonces, pues bueno, no sé si tienen alguna duda de esto último ya para finalizar la sesión. ¿No? No, profesor. Sí, dime. No, ¿No? decía que no. Discúlpame, entendí que sí tenías una. No, bueno, o sea, perfecto. Entonces, si ya no tienen dudas, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Nos veremos el día de mañana con esto que veíamos de los diagramas y por favor atiendan su tarea. Cualquier duda, saben que con todo gusto yo les resolveré sus dudas. Cuídense muchísimo y que tengan una excelente tarde, ingenieros. Hasta mañana. Gracias, profesor, igualmente. Nos vemos.